El tema que voy a presentar es la documentación de términos derivados del paisaje de Andrew Turk. Para este autor, el paisaje resulta muy importante porque es el espacio donde se mueven las personas que viven en ciertas comunidades. Y muchas veces cuando se hacen investigaciones de documentación lingüística, no se toman en cuenta estos paisajes y la relación que existe con los hablantes de estas comunidades. Por paisaje, el autor comprende como todos estos lugares que van a estar en contacto con las comunidades y incluye, por ejemplo, montañas, ríos y bosques. Mark y Turk mencionan que la etnofisiografía es un campo de estudio definido que busca comprender las diferencias culturales en las conceptualizaciones del paisaje a través de comparaciones entre los significados de los términos que las personas de diferentes culturas utilizan para referirse al mar y sus componentes. El paisaje también es un tema de estudio interesante porque las relaciones con la tierra son fundamentales para muchas culturas y las características del paisaje plantean problemas para la clasificación. Entonces, la etnofisiografía se va a encargar de observar cómo las personas de diferentes culturas, de grupos lingüísticos, tienen distintas formas de conceptualizar los paisajes o las terminologías o aquellos elementos que forman parte de su entorno, por ejemplo. Y como parte de la introducción, el autor también menciona acerca de la importancia de introducir otros investigadores que no precisamente tengan que ser lingüistas, sino que pueden ser, por ejemplo, psicólogos o más bien de psicología social o geógrafos, por ejemplo, ¿no? Y esto permitiría enriquecer la documentación lingüística. El autor considera 3 grupos importantes que forman parte del paisaje natural y estas son las siguientes. La primera es la topografía, que tiene que ver con las formas del relieve, la hidrología, que se relaciona todo lo relacionado con el agua, y la cobertura de la tierra, y aquí incluye la vegetación. Dentro del grupo de la topografía encontramos también convexidades, concavidades, que tienen, más bien incluyen todas estas depresiones longitudinales en el paisaje, las concavidades que están más relacionadas con aberturas o redondeces que puede tener la tierra, los bordes de zonas elevadas y áreas horizontales que son como, son las llanuras. En el otro grupo, que es el de la hidrología, incluye las fuentes de agua potable, las aguas estancadas, los sumideros, las confluencias y todos aquellos cuerpos grandes que pueden ser, por ejemplo, las áreas terrestres de las riberas, o ríos, por ejemplo, también. Y el último, que es el de la cobertura del suelo, tiene que ver más con estos conjuntos de vegetales y coberturas del suelo. También menciona que la lista que ya se ha mencionado puede servir como punto de partida para identificar términos de paisaje en cualquier idioma en particular.
El uso de esta terminología para formas de relieve e hidrología es simplemente para establecer un conjunto inicial de categorías para tabular entradas de diccionarios de paisajes resultantes. Y es importante también tener en cuenta que los aspectos del paisaje que sobresalen de una comunidad lingüística en particular dependen de su estilo de vida, cultura, historia y espiritualidad. También menciona que un lingüista o etnógrafo debe tratar de comprender el mundo vital de las características del paisaje de la comunidad que probablemente tengan términos genéricos o topónimos y los conjuntos complejos de significados que pueden estar relacionados con características individuales o configuraciones de elementos del paisaje. Es decir, que los nombres no surgen de la nada, más bien están relacionados con lo que existe o con el pensamiento de la cultura. Por ejemplo, en náhuatl hay un lugar que se denomina Jonotla y esto se relaciona con el árbol de jonote más característico de la zona. Turk recomienda un enfoque transdisciplinario de la etnofisiografía, es decir, para él es muy importante incluir otras disciplinas cuando se hace trabajos de documentación lingüística. De esta forma, para él es muy importante porque se puede enriquecer el conocimiento, se puede complementar. Y también considera importante la rendición de cuentas a las comunidades lingüísticas, así como los conocimientos indígenas y el papel de las posturas fisiológicas, fenomenológicas y realistas. Turk también deja claro que no siempre es fácil obtener palabras para todos los temas lingüísticos y da como ejemplo el trabajo que estuvo haciendo Günter Senft y donde este investigador estuvo trabajando durante 23 años indagando o buscando topónimos. Y resulta que un día uno de los colaboradores nativos se le acercó o más bien fue un grupo de colaboradores que se acercaron a él y le dijeron que si quería saber más palabras del paisaje. Y entonces el investigador se dio cuenta que obtuvo más información sobre este tema en una sesión, a diferencia del trabajo que estuvo haciendo años atrás. Los métodos utilizados por los autores para los 3 estudios de caso que se mencionan en este análisis ha variado debido a diferentes ubicaciones y condiciones físicas, madres de posibles colaboradores hablantes nativos y otros aspectos. Sin embargo, se resume el método general en 5 etapas y a continuación voy a ir desglosando cada etapa y en qué consistió. El primero es el diccionario de trabajo y la colección de fotos. Dentro de, o más bien durante el proceso de esta investigación que se fue realizando, el autor menciona que se fueron realizando una serie de tomas fotográficas. El segundo punto consistió en realizar una serie de entrevistas y estas, de acuerdo a lo que nos menciona el autor, fueron exploratorias. Menciona también que durante el viaje se les pidió a los colaboradores que describieran el paisaje en su idioma con la ayuda de un traductor. Y durante estos paseos que se hicieron, también al mismo tiempo se discutió los nombres de las características.
También se grabó en audio y se tomaron fotos de las características clave que se discutieron a medida que avanzaba el viaje. En la mayoría de los casos se tomó GPS de la ruta y las ubicaciones. Esta técnica de investigación también permitió que los informantes fluyeran más en las conversaciones. Por lo tanto, se puede observar, o el autor nos da a entender, de que no tenían tanto control los investigadores, o más bien dejaban que los informantes fluyeran un poco más. Las narrativas personales acerca de paisajes en un contexto natural también permitió una mayor comprensión del significado cultural de partes del paisaje y al mismo tiempo pues se fue enriqueciendo esta información a través de las observaciones que se iban haciendo, tanto más bien de estas observaciones que hacían tanto el investigador como los colaboradores. El paisaje de diagramación implicaba ir a un lugar donde el investigador y el colaborador tuvieran una buena vista de una característica del paisaje, ya sea montaña o arroyo. Y justo en ese momento se hacían actividades como el desarrollar un dibujo, como recrear estas escenas que estaban observando. Entonces, el investigador etiquetaba el dibujo de acuerdo con las instrucciones del colaborador. Y esto también ayudaba a la identificación de nombres y términos para denominar características del paisaje, así como nombres y términos para características de todo el paisaje visible en la escena. El siguiente paso consistió en una sesión donde se interpretaron las fotografías que se habían tomado durante el paseo o durante estos procesos de investigación. Posteriormente, le pedían al colaborador de forma individual que clasificara las fotografías en grupos y que al mismo tiempo hiciera una descripción de cada grupo y diera las bases para la agrupación. Esa técnica se usó con algunos hablantes de navajo y algunos anglos en una etapa temprana del proyecto, pero a los investigadores se les dificultó interpretar porque solo había un pequeño número de colaboradores. El siguiente punto consistió en dar seguimiento semiestructurado. Este paso consistió en presentar varias ilustraciones o varias fotografías de fenómenos naturales de bosques de Guatemala y pues era como algo muy diferente porque se les estaba presentando dibujos o imágenes que no conocían o que tal vez no formaban parte de su entorno. Y finalmente, todos estos resultados que fueron recabados en la misma comunidad, pues también fueron como reportados nuevamente a estos espacios. A continuación, voy a mencionar las amenazas vinculadas a los métodos empleados durante el trabajo de campo y la forma en que se interpreta la información. El primero tiene que ver con la interpretación de los términos del paisaje, que se derivan de la naturaleza, de la etnofisiografía. Entonces, aquí el autor menciona cómo cada paisaje puede tener un significado diferente desde la perspectiva de cada comunidad lingüística.
El segundo trata acerca de las distintas formas para referirse a algo en concreto en una lengua, lo que en otra tal vez solo se use una forma. Términos para conjuntos de características del paisaje pueden no coincidir semánticamente. Aquí se me ocurre, por ejemplo, que en náhuatl, cuando se quiere nombrar alguna roca, se puede ser muy específico. Por ejemplo, puedo decir Itzcaptet, Istactet, Atentet, Citaltet. Y cada una se refiere a una piedra muy específica. Mientras que en español podemos no ser tan específicos cuando vemos una roca, sin importar de dónde o de qué tipo, más bien no nos importa tanto a qué lugar pertenece o cómo es la forma de esta roca, simplemente la nombramos. El siguiente se refiere a los términos que no tienen equivalencia en otra lengua y el autor nos pone como ejemplo el término de gundu y menciona que no es equivalente a río en inglés, ya que no incluye agua, mientras que en la lengua yindijibardi no hay gundu que fluye con agua todo el tiempo. Gundu dice que está ahí. Entonces también pensé algo similar en el náhuatl. Y por ejemplo, para nosotros, Atecacal puede ser este canal que no precisamente lleva agua, sino que nada más es el canal por donde pasa el río o agua de lluvia y no siempre tiene agua. Si se llena, se nombra el agua como Aopanat o Atecacalat, de tal manera que aquí los términos son muy diferentes a los términos que usamos cuando nos referimos a un río que fluye todo el tiempo, que sería en este caso Huellat, y si fuera manantial, pues sería Amel. Yo creo que son casos similares a los que el autor presenta. El siguiente punto se refiere a los términos que se definen por forma en lugar de por objetos topográficos. El punto de vista físico puede influir en la conceptualización. Por ejemplo, en abajo, algo visto desde arriba se nombra diferente que visto desde abajo. Y el siguiente punto nos menciona que el punto de vista físico puede influir en la conceptualización y aquí dependerá de la ubicación del observador para nombrar las cosas. El otro sería en cómo algunos términos pueden referirse a ubicaciones espaciales en lugar de características del paisaje, como se denomina algo que se encuentra en una distancia próxima, media o muy lejos. Los tipos específicos de características del paisaje pueden tener asociaciones espirituales, que son parte del significado de los términos del paisaje indígena. Grupos de lugares que tienen términos genéricos de paisaje y también topónimos. El siguiente se refiere a grupos de lugares, es decir, a términos genéricos de paisaje y también topónimos. A veces se refieren a grupos de características de paisajes. Otras veces los lugares pueden estar relacionados con la espiritualidad. El autor menciona que durante una sesión de grabación, al estar examinando algunas fotos, uno de los colaboradores habló acerca de la serpiente mítica y esta fue parte de una explicación de lo que Yinjibardi, que es la lengua,
denomina como tiempos de aprendizaje. Esto es parte de lo que se conoce como sueño, explicaciones que giran en torno al origen del mundo, en su paisaje actual y aspectos espirituales en curso del paisaje. Y finalmente el autor concluye que algunos tipos de características del paisaje pueden ser únicos en el territorio. Por lo tanto, puede que no se utilice ningún término genérico para ese tipo de característica. Y finalmente voy a mencionar otras amenazas también vinculadas a los métodos que se usan durante el trabajo de campo y la forma en que se interpretan los datos. Uno sería la ambigüedad de referencia que lleva al lingüista a malinterpretar el significado de un término. 2. Es el trabajo de elicitación, que puede ser adecuada si se definen y registran los referentes de los términos. El GPS ayuda para la ubicación, porque después puede ser más difícil registrar e inferir la dirección. El registro de datos y la ayuda del uso de GPS también puede ayudar a resolver confusiones que puedan presentarse más adelante. Aunque en algún momento el autor es muy reiterativo en el uso de fotografías, también menciona que el uso de fotografías con paisajes puede ser problemático, ya que la foto puede tener varias características de paisajes y se debe tener cuidado para interpretar correctamente. Además, los colaboradores pueden juzgar erróneamente el tamaño real de las características de las fotografías, y si en su idioma hay dos términos para nombrar los más grandes y los más pequeños, podrían elegir entonces un término incorrecto. También el autor menciona que cuando usaban fotografías que no correspondían al contexto de la comunidad, muchas veces se negaban a responder y respondían con otra pregunta como ¿por qué no van y les preguntan a los habitantes de esa región? Entonces, de esta manera, pues se desentendían de esta pregunta. Pero la psicología prefiere que las fotografías sean neutras. También se puede pedir al hablante que emita palabras que signifiquen río o columna en su idioma, pero podría producir coincidencia conceptual entre idiomas. Y recordemos que muchas lenguas tienen muchas formas para denominar algo, o el término que existe en una lengua puede no tener equivalencia lingüística en la otra. Un término puede documentarse bien como referencia a un tipo particular de característica de paisaje, pero el autor dice que también puede significar otra cosa. El siguiente es que se puede usar un término para una característica del paisaje, pero puede ser un término genérico, es decir, universal, para algo de ese tipo. Y pues también algunos idiomas pueden tener términos diferentes para las mismas características que se usan en diferentes contextos. Finalmente, el autor nos plantea una pregunta en el que menciona que si es posible exagerar la lexicalización de conceptos en nuestros estudios de categorización en etnofisiografía. Y menciona el caso de una investigadora en donde ella descubre en la lengua seri 100 términos de paisajes que se han documentado hasta la fecha, y al menos dice que 88 tienen etimologías que combinan un término para un material de paisaje, que puede ser roca, tierra, agua dulce o agua de mar. De tal manera que estos
12 términos seri, o más bien 12 de los términos seri para elementos del paisaje son monolexémicos. Y finalmente, el autor concluye que las amenazas anteriores pueden reducirse, siempre y cuando tampoco se trata de ceñirse a un único método. Y pues eso también dependerá mucho de la actitud de la comunidad donde se realice la investigación. Aparte, es importante tener en cuenta el número de colaboradores con los que se piensa trabajar y estar abiertos también a una variedad de interpretaciones. También menciona que sería importante llegar a ser lo más íntimo posible con el estilo de vida y las estructuras sociales de la comunidad lingüística, usar palabras ya sea orales o escritas, solicitar definiciones formales que puede parecer poco natural para los hablantes, pero no debe descartarse como un método. Por ejemplo, si se considera que un término puede cambiar su significado en distintos contextos, sería mejor no quedarse con la duda y preguntar cómo, en qué contextos se usan y el significado que contiene. La ortografía es un problema en esta investigación. Los lingüistas deciden interpretar y describir fonemas particulares de diferentes maneras. Cuando los lingüistas llegan a un acuerdo, es importante reconocer que puede alcanzar más importancia para los propios pueblos. Es importante que los trabajadores de campo lingüístico estén en sintonía con los derechos de los colaboradores y las comunidades lingüísticas. Esto pues para que no tengan conflictos con las comunidades donde se hacen los trabajos de investigación. Recordar sobre cuestiones éticas que involucra el permiso de los colaboradores. Aquí aplica tanto para hacer investigación y cuando se trata de publicar la información que se ha recabado en la comunidad. Y finalmente también menciona acerca de la importancia de incluir al hombre y la mujer. Esto para garantizar que los temas de género se manejen de forma adecuada.